Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente acerca del tema reflejar a Cristo y hoy abordaremos aquellos aspectos que pueden impedirnos hacer precisamente esto, reflejarle a Él. Para comenzar nuestro estudio vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y rogarte, Señor, que seas tú quien nos enseña a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Llévanos tú a reflejarte, Padre, y a ser usados por ti, donde sea que tú nos tengas, mi Dios. Te pedimos tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente estamos en esta serie de estudios en la que habíamos tomado como principio estos dos versículos. El primero estaba en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Quisiera leérselos. Ezequiel, capítulo 22, en el versículo 30. Pues el Señor nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios anhela que nosotros estemos en la brecha, que seamos aquellos que pues Dios usa para que nosotros no solamente clamemos a Dios por el pueblo, por aquellos que no le conocen y también por los creyentes, sino que seamos luz. Él quiere usar nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos esa luz en medio de una generación maligna y perversa, como Filipenses 2:15 nos dice. El otro versículo en el cual hemos estado basando nuestros estudios está en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2, en donde a través del apóstol Pablo, pues Dios le dice a Timoteo, y creo que podemos apropiarlo claramente como un principio para nosotros los creyentes. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios anhela que nosotros seamos aquellos creyentes fieles, idóneos para transmitir la palabra de Dios a aquellos que vienen después de nosotros. Bueno, esto requiere que nosotros vivamos reflejando a Cristo. Sin duda que así es. La vida de Cristo en el creyente puede manifestarse en la medida que Dios tiene control de nuestras vidas, que nosotros nos sometemos, que damos esos pasos de entrega conforme a la palabra de Dios. En nuestro último estudio vimos esa necesidad de vivir en obediencia a la palabra, de no vivir guiados por nuestros propios pensamientos, nuestras propias conclusiones o nuestra propia prudencia. Vimos cómo, si no es la palabra de Dios la que nos guía, podemos estar haciendo, según nuestro parecer, todo bien. Podemos ser honestos, podemos tener gozo en la alegría de lo que estamos tal vez intentando hacer para Cristo, pero nunca veremos el fruto que Dios ha prometido en su palabra. Y esta es la gran diferencia. Cuando nosotros actuamos en nuestra propia prudencia, nosotros mismos seremos tropezados y terminaremos tropezando a muchos que pueden estar a nuestro alrededor. En cambio, cuando vivimos conforme a la palabra, dando esos pasos de fe en obediencia a aquello que Dios nos muestra en ella, Dios puede manifestarse en nuestras vidas y alcanzar a aquellos que no le conocen. Bueno, hoy veremos, como les decía antes, qué nos impide reflejar a Cristo. Creo que una de las cosas tan importantes que nosotros encontramos en las Escrituras es el orgullo. El orgullo nos impide reflejar a Cristo. Sin duda, muchos aspectos de nuestras vidas pueden impedirnos también esto, pero esto es algo que Dios habla de forma directa. Vamos a Habacuc, aquel pequeño libro de los profetas menores porque escribieron poco, no porque sean menos importantes. Capítulo 2, versículo 4 de este libro de Habacuc.
Dice acá en Habacuc capítulo 2, versículo 4, lo siguiente. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense cómo Dios pone en este versículo ese contraste. El alma de aquel que no es recta se enorgullece. Ese orgullo le impedirá vivir para Cristo. Le impedirá ser moldeado por Cristo. Le impedirá reflejar a Cristo. Le impedirá vivir por fe. El contraste es: el justo por su fe vivirá. El orgullo siempre será un impedimento. Cuando un creyente tiene falta de entrega en el trabajo de Dios, su trabajo se volverá puramente intelectual. Buscará reflejar a Cristo, pero, como les decía antes, con su propia prudencia. Esto traerá como resultado incluso ese orgullo en las cosas espirituales. Y es que debemos reconocer, hoy muchas personas pueden pensar que están reflejando a Cristo cuando lo único que están haciendo es buscando un reconocimiento para sí mismos. Ese es el gran peligro del orgullo, que no obra para Cristo, obra para su propio beneficio. Y es una de las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó con tanta claridad. Quisiera que recordáramos en Gálatas capítulo 1 lo que a través del apóstol Pablo el Señor nos enseña. Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, tenemos un principio importantísimo en este sentido. Dice acá, Gálatas 1:10, ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El orgullo no me permite, de alguna manera, ser genuino. Y voy a buscar agradar para que entonces yo pueda tener ese reconocimiento. Porque lo que estoy buscando es satisfacción personal, no la gloria de Cristo. El orgullo me va a impedir reflejar a Cristo. Me va a llevar a acomodar las enseñanzas del Señor o acomodar ciertos aspectos de mi vida para justificar esa satisfacción personal que encuentro en la soberbia o en el orgullo. Y debo ser sumamente cuidadoso con esto, porque muchos creyentes hoy están siendo gobernados por el orgullo de sus vidas. Y por el orgullo en sus vidas incluso se detienen de ir a la Biblia, o cuando van a ella van con tanta soberbia que se sienten perfectos. No hay peor cosa que el orgullo de aquel que equivocadamente cree que está caminando con el Señor, cuando a todas luces su vida da un testimonio claro de que es una vida de orgullo. Es por eso que esto se vuelve tan peligroso, porque saben, el orgullo endurece el corazón. Pretende reflejar a Cristo, pero realmente se refleja solo a sí mismo. El corazón se vuelve duro y lo único que puede quebrantarlo es el mismo trabajo del Señor. Así es que debemos tener mucho cuidado con el orgullo en nuestras vidas. El Señor Jesús nos enseña en contra de esto. Si nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 18 de Mateo, recordamos ese versículo en el que el Señor nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 18, vamos a leer en este pasaje, Mateo 18, acerca de ese ejemplo que Él nos puso con un niño. Versículo 4, dice: Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿A qué se refería el Señor? Que ocupe una posición inferior. A eso es a lo que se refiere. Cuando Él dice que se humille como uno de estos pequeños, está hablando de la posición que este niño ocupaba en la sociedad. No está hablando de otra cosa, sino de esto. Y lo que nosotros debemos entender es que nuestro corazón debe humillarse. No debemos buscar ese reconocimiento. Todo lo contrario, lo que debemos buscar es que el Señor tenga control. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Vamos a Mateo capítulo 20 y leamos los versículos 26 y 27, donde el Señor aborda el mismo tema y nos dice: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y entonces se pone Él como ejemplo, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El corazón orgulloso definitivamente es un corazón que se va endureciendo. Ahora,
No malentendamos esto porque hoy en día, lastimosamente, muchos cristianos, aunque pretenden estar haciendo la voluntad de Dios, están llenos de orgullo en sus vidas. Y todo se manifiesta cuando en alguna circunstancia su orgullo es atacado. Pero una de las peores cosas es que esto les impide escuchar con claridad lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. El orgullo cierra los oídos espirituales y no permite que el corazón del creyente sea moldeado por Cristo. Cuán importante es por eso que nosotros reconozcamos, si hay orgullo en nuestras vidas, debemos suplicar a Dios que nos humille. Y debemos buscar en la palabra de Dios esa humildad que trabaje en nuestras vidas y nos transforme. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, nos dice acá en el versículo 5: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Esto significa que Dios los va a quebrantar. Dios va a traer aquellas circunstancias para que entonces su corazón, endurecido como una piedra, sea rajado y puedan darse cuenta de su necesidad. Versículo 6 de 1 Pedro 5 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el anhelo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Si en nuestro corazón guardamos orgullo, jamás reconoceremos nuestras faltas. Y esto nos va a impedir buscar el perdón del Señor, por supuesto. Nos va a impedir buscar esa transformación de Dios por medio de su Espíritu. ¿Saben? Una de las frases que muchas veces expresa ese orgullo es aquella frase que se apega a lo que la persona piensa ser. Es que yo así soy. Eso significa que entonces sigo siendo aquel que Cristo no ha transformado. Debo humillar mi corazón y más bien buscar lo que Cristo quiere que yo sea. El contraste será una vida que refleja a Cristo. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos con esto. El orgullo nos impide reflejar al Señor. Pero no solamente el orgullo nos impide reflejar a Cristo. ¿Saben qué otra cosa nos impide reflejar a Cristo? Digámoslo de esta manera: nuestro adormecimiento espiritual. Vamos a Efesios y leamos en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Aquí vemos cómo Dios se refiere a esto, esa necesidad de despertar. Efesios, en el capítulo 5, Dios nos dice en el versículo 14 lo siguiente. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La idea es darnos cuenta de esa necesidad de levantarnos, de abrir nuestros ojos, de despertar. ¿Despertar a qué? Bueno, aquí habla, dice después el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy el creyente está dormido, y lo hemos hablado mucho en esta serie de estudios, dormido en cuanto a las cosas que verdaderamente edifican en la vida espiritual. No hay atajos en la vida espiritual, y si yo me mantengo adormecido en cuanto a la búsqueda de Cristo por medio de la Biblia, en cuanto a una vida de oración, entonces yo no puedo reflejar a Cristo. Ese adormecimiento espiritual podemos verlo de esta manera. No hay una búsqueda incesante de Cristo a través de su palabra. No hay una dependencia incesante de Cristo a través de la oración. Y entonces, ¿cómo puedo pretender yo ser transformado? Bueno, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. A veces dedicamos tanto tiempo a nuestras propias empresas terrenales, pero terminamos dejando a un lado aquello que tiene que ver con lo espiritual. Realmente esta pereza espiritual es tremendamente aprovechada por el enemigo. Porque regresemos a 1 de Pedro, donde leíamos antes, y leamos en el capítulo 5, el versículo 8. Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros no vivimos en la palabra y dependiendo del Señor a través de la oración,
No podremos nunca advertir estos ataques y el enemigo nos devorará. Es a través de la palabra de Dios que Él transforma nuestro corazón cuando damos esos pasos de fe en obediencia al Señor. Pero si estamos adormecidos, si estamos viviendo, podríamos decir, bajo nuestros propios principios, con aquellas cosas que hemos aprendido de la vida cristiana. Quizá ya sabemos lo que los cristianos hacen y lo que no hacen, según nosotros, y somos guiados por lo que nos dicen que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero no tenemos comunión con el Señor. ¿Cómo entonces Él podrá guiarnos? ¿Cómo entonces le podemos reflejar? ¿Cómo reflejar al Señor Jesucristo si no le conozco? ¿Cómo saber quién es Él si no voy a su palabra? ¿Cómo buscar su dirección o simplemente apelar a su misericordia si yo no busco al Señor en oración? Esa falta de lectura tiene el creyente lejos de reflejar a Cristo, y esa falta de oración tiene el creyente lejos de reflejar a Cristo. Es por eso que Dios nos llama a despertar. Como leímos en 1 de Pedro 5, nos llama a velar, a que nosotros nos mantengamos atentos a la palabra de Dios, que seamos cuidadosos en cuanto a esto. Bueno, Dios nos ha dejado ejemplos claros en su palabra, porque de alguna manera, si nosotros vamos a Hechos, nosotros vemos cómo Dios lo puso así en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, vamos a leer ahí lo que él dice. Hechos capítulo 20, vamos a leer acá, desde el versículo 20. Fíjense cómo dice. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué hacía este hombre? Este hombre tenía claro cuál era la misión, pero su vida abundaba en la palabra. Por todas partes donde él llegaba, él hablaba de la palabra de Dios. Obviamente él no tenía el libro de Hechos, ni el libro de Romanos, ni tampoco las epístolas. Él hablaba de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Pero debemos reconocer, su vida estaba inundada en la palabra. Y a través de esto entonces él podía presentar a Cristo con toda libertad. Él dejaba que su vida fuera moldeada por el Señor a través de aquello que Dios en su palabra le enseñaba. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Esa pereza espiritual que nos tiene lejos de la Biblia, que nos tiene lejos de una vida de oración, no nos permite reflejar a Cristo. Si hemos de reflejar a Cristo, hemos de despertar a esa necesidad de que sea el Señor el que toma control. Y esto nos debe llevar a buscar al Señor con toda humildad y a despertar de esa pereza espiritual, ir a su palabra y buscarle en oración. Quizá alguno de estos tres aspectos ha atrapado nuestras vidas. Quizá alguno de nosotros está atrapado en su propio orgullo. Debemos reconocer nuestra necesidad. Debemos reconocer las circunstancias que Dios sin duda está poniendo alrededor de nuestras vidas para humillarnos. ¿Saben? El orgullo es tan engañoso que aun cuando Dios trae circunstancias que a cualquier otra persona humillarían, esto hace al orgulloso más soberbio, porque trata de sobreponerse, buscando una justificación, y generalmente lo hace en la vida de otros. Debemos ser muy cuidadosos con esto. El orgullo espiritual está destruyendo el testimonio de Cristo en muchos hoy. Pero quizá no es el orgullo el problema, quizá es nuestra pereza. Estamos tan ocupados en tantas otras cosas o empresas que nos hemos olvidado de Cristo, de su palabra y de la oración. Nunca ningún creyente ha podido reflejar a Cristo sin la palabra de Dios y la oración presentes en sus vidas. Nunca nadie lo ha podido hacer sin un corazón humilde que se sujete a Cristo. Es por eso que estas tres cosas nos impiden reflejar al Señor. Y si hemos de reflejarle, debemos buscar al Señor para que Él arregle esta condición en nosotros. Por último, debemos recordar que nosotros somos embajadores de Cristo. Es un principio sencillo que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. 2 Corintios, en el capítulo 5, Dios nos enseña en estos versículos del 18 al 20 lo siguiente, dice acá: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Lo que Dios nos dice es que Él nos ha llamado a una tarea espléndida, maravillosa, mucho más alta que nuestras propias vidas, mucho más importante que nuestra propia existencia, y es la tarea de la reconciliación. Ser embajadores de Cristo, llevar su mensaje, mostrar al mundo que Dios le está buscando, que quiere reconciliar al mundo con Él, por medio del sacrificio de Cristo. Esto requiere que nosotros reflejemos a Cristo. Pero, ¿cómo puede un embajador reflejar a su Señor, aquel que le ha enviado, si no le conoce? ¿Cómo puede un embajador reflejar a su Señor si no consulta o depende constantemente de Él? ¿Cómo puede una persona, un embajador, reflejar los intereses de su Señor cuando en su orgullo solo le importan los suyos propios? Es por eso que debemos entender la tarea que Dios nos ha encomendado es ser embajadores suyos, que llevemos su mensaje, que manifestemos su gracia, que manifestemos su amor, que hablemos con toda libertad y claridad en cuanto a la palabra de Dios, que extendamos gracia a los creyentes y el evangelio a los incrédulos. Y todo esto solamente es posible con un corazón humillado que se aferra a la palabra de Dios y depende de Él a través de la oración. No hacerlo es impedir que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a apropiar estas enseñanzas sencillas, a buscarle con toda humildad. Quizá alguno de nosotros reconoce que ha estado endurecido, enorgullecido por alguna situación en su vida. Busque al Señor en humildad. O quizá reconocemos que la Biblia ha estado lejos de nosotros en estos días, que no hemos buscado al Señor en oración. Retomemos esa intimidad con Cristo. Retomemos ese tiempo en la palabra, ese tiempo en la oración, y Dios entonces podrá moldear nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Padre, te queremos pedir tu ayuda, mi Dios. Si el orgullo ha atrapado nuestros corazones, y hemos fallado incluso en ver nuestras faltas, te pedimos que nos ayudes. Quebrántanos, mi Dios. Quebranta ese corazón duro como piedra y permite, Señor, que nuestras vidas sean humilladas delante de ti. Danos un corazón humilde y sencillo para buscarte, para que seas tú, Señor, quien puede moldearnos, quien toma nuestras decisiones y no nosotros, Padre. Ayúdanos a volvernos a tu palabra. Si quizá nuestras vidas han estado lejos de la Biblia, hemos estado lejos de la oración, de esa intimidad contigo, ayúdanos a volver, a reconocer nuestra gran necesidad, Señor, reflejarte a ti, y esto requiere que vivamos en comunión. Usa nuestras vidas, Padre. Te pedimos tu ayuda y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que estos estudios hayan sido de edificación. Que Dios les bendiga.